cultura San Agustín. ¿De dónde salió? Se desarrolló en Colombia, en la región del Huila, que corresponde a los actuales municipios de San Agustín, Iznos y Salado Blanco. Actualmente es una zona arqueológica que lleva el mismo nombre. Además es muy turístico, pues allí se han encontrado muchas esculturas monolíticas. Monolítico, que está hecho de una sola pieza de piedra, como los de la isla de Pascua. Este pueblo es antiquísimo, pues habitó en esta zona del Huila y Caquetá por ahí por 2500 años, entre 4000 a.C. hasta los años 1500 después de Cristo, o sea, cuando llegaron los conquistadores, esta cultura ya había desaparecido. Bueno, según los hallazgos vamos a ver quién fue este pueblo. A mediados del siglo XVI, entre 1536 y 1539, más o menos los colonizadores avanzaron por las tierras del macizo, encontrándose a varios grupos indígenas, pero ninguna fuente ni escrito habla de estas esculturas. La agustiniana no fue sino hasta el siglo XVIII, cuando los buscadores de tesoro vieron las esculturas que habían en esa zona. El primero que nos describió estas maravillas fue el misionero Fray Juan de Santa Gertrudis en su libro Maravillas de la Naturaleza, con una descripción de algunos monumentos. Le siguieron en estas visitas a San Agustín Francisco José de Caldas, que más conocemos como el Sabio Caldas, además del renombrado cartógrafo italiano Agustín Codazzi por allá en el 1857. Pero fue en 1914 cuando se inició una investigación a fondo con el alemán Konrad Theodor Preus, y con el pasar de los años se unían más exploradores e investigadores como Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos. Exploraciones que se extendieron desde 1970 hasta 1977. Como vemos, es muy reciente la historia del estudio de esta cultura. Ojo, pero el alemán Preus primero se asombró con los inmensos dioses de piedra y luego se las arregló para que su gobierno no se adueñara de ellos, sin que los colombianos pudieran conocerlos, y así se robó muchas esculturas que ahora reposan en el Museo Etnológico de Berlín. Pero, ¿qué conclusiones han llegado sobre los agustinianos? Miremos. Organización social y política. Se dividió en dos clases, los jefes religiosos y la clase popular. La primera eran los hombres guerreros, los más fuertes, con poder político y religioso. A ellos nadie se les podía oponer. Seguía la clase popular, que eran las personas que se dedicaban a la agricultura, a la cerámica, a la pesca y recolección, a la elaboración de armas. También eran los encargados de labrar las tumbas y de esculpir las estatuas. Economía. La base de su economía fue la agricultura, especialmente el maíz, papa, yuca, quinoa, maní y frutas. Adicionalmente, también se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Expresiones culturales. La mayor representación de las expresiones culturales de la cultura de San Agustín fueron las esculturas líticas, o sea, de piedra, monumentales. Se han encontrado más de 300 monolitos grandes con tallados de gran naturalidad. Algunos de ellos superan los 4 metros de alto, pesando varias toneladas, hechas de piedra volcánica. Las estatuas de San Agustín tienen características que le confieren un estilo propio: su gran tamaño, su rigidez, su frontalidad, es decir, que siempre están de frente. Entre otras formas de expresión artística entre la cultura de San Agustín se destaca la cerámica y la orfebrería. En la cerámica se destacan piezas como las copas de soporte alto, platos, ollas, cuencos pequeños, vasijas grandes que servían como almacenamiento. Fue una cerámica prioritariamente monócroma, pues solo hasta el periodo reciente aparece la pintura bicolor. En cuanto a la orfebrería, se destaca la realización de piezas en oro que obtenían del río y que después mezclaban con otros metales. Las piezas que hacían eran collares, aretes, diademas, pulseras, orejeras y narigueras. Las narigueras son como piercings prehispánicos. ¿Prehispánicos? No, precolombinos. Religión y creencias. Las esculturas, monolitos y tallas en la roca representaban deidades tales como el agua, el sol, la luna, la tierra, la naturaleza. Son figuras zoomorfas y antropomorfas, en las cuales también se puede apreciar la dualidad, representaciones del hombre y la mujer, y al encontrar muchas representaciones con la boca de jaguar, se puede determinar que este animal sagrado representaba una deidad desde los tiempos milenarios, al cual le rendían culto, al cual
que a la serpiente, el águila, los búhos y muchos más. La naturaleza representaba a sus dioses. Y ahora vamos a ver una extraña cultura. Los tierra, esta cultura se ubicó al nororiente del Cauca, en los municipios de Linza y Páez, en la naturaleza abundante en todo su esplendor, y es por esto que los españoles consideraron sacado de cuento este lugar, como si no existiera. Desde 1000 años antes de Cristo vivieron muchos agricultores y ceramistas, que labraban cámaras mortuorias. Cuando llegaron los españoles encontraron a los indígenas paeses, con los que tuvieron una guerra porque era un pueblo indomable e independiente. Cultura y economía. Las sociedades de tierra adentro vivieron agrupadas en pequeñas aldeas. Las viviendas eran circulares u ovales y con piso de tierra. En algunas se ha hallado una zanja interna para la conducción de agua, con desagüe exterior, construido sobre aterrazamientos en las laderas de las montañas. Más adelante lo hicieron agrupados en aldeas alrededor de las fuentes de agua. Cultivaban maíz, yuca, auyama, papa, frijol y se complementaba por actividades como la caza, pesca y recolección de alimentos. La cultura tierra adentro manejó con sapiencia la agricultura y especialmente la forma de cultivar en surcos en las montañas. Pero además de manera creativa lograron conducir el agua para sus cultivos, dejando entrever que su desarrollo mental no solo los hacía grandes artistas, sino hombres de ciencia. Rasgos físicos. Las condiciones de acidez de los suelos y humedad ambiental hacen que hasta el presente haya sido imposible aislar restos óseos para determinar sus rasgos físicos. La estatuaria es el único indicador de su forma de vestir. Los hombres usaban cubrecexos escalonados y tocados formados por dos bandas anchas superpuestas que ceñían la parte más alta de la cabeza y caían sobre la nuca o sobre la espalda. Se adornaban con collares y pendientes antropomorfos, pulseras en una o ambas muñecas y un adorno circular en el tobillo. En las orejas lucían grandes carreteles incrustados en agujeros abiertos en el lóbulo. Las mujeres llevaban una cinta sobre la frente, con los extremos colgados. En la parte de atrás de la cabeza se cubrían con una especie de camisa sin mangas, y la falda era corta y lisa. También usaban carreteles en las orejas, además de collares, pendientes y pulseras que debieron de ser de oro. Todo esto lo imaginaron según las estatuas. Organización política y social. Su organización política se basaba en clanes. El poder político lo asumían los sacerdotes. Al igual que la cultura San Agustín, la tierradero consideraba la muerte como una etapa sagrada, y las ceremonias religiosas también eran parte de su vida y de su vida grupal, porque tanto la vida como la muerte eran asuntos que a toda la familia atañían. Las tumbas demuestran también por su número y calidad que todo pueblo tuvo una honda preocupación por lo sobrenatural, por el culto a la muerte y a los antepasados. Los tierra adentro fueron un pueblo pacífico que contrarresta lo belicosos de los paeses, que fue el pueblo que lo sucedieron. Las representaciones humanas muestran hombres sentados rodeados de lagartijas y serpientes. No llevaban armas ni ornamentos. Para los propios paeses, encontrar que el suelo habitado era el mismo de una civilización previa resultó un acto de comunión ancestral, y por tal motivo los vestigios de la antigua familia se conservaron y respetaron. Pero el ánimo del que busca tesoros como el lugar y la sed de codicia y fortuna motivaron que durante siglos fuesen sustraídos todos muchos elementos tierra adentro con la única finalidad de la obtención de dinero. Los tierra adentro dejaron muestras de la belleza y perfección de su arte y orfebrería. Los brazaletes y máscaras de oro suponen la majestuosidad de sus ritos, eventos supremos en los que se rendía reverencia y pleitencia a los dioses que con benevolencia dotaban a la comunidad de todo lo necesario para vivir. Algunas muestras de su trabajo de los metales preciosos se encuentran en el reconocido Museo del Oro de Bogotá, y lo mejor de su organización comunitaria se encuentra en el Parque Arqueológico del Tierra Adentro, en inmediaciones de los municipios de Inza y Belalcázar.
en un lugar sencillamente espectacular y mágico, que nos sumerge en una vida preparada para la muerte, en una expresión profunda del sentir de un pueblo preparado para la vida, como un paso más en el camino. Lugar de misterio. A pesar de que las excavaciones comenzaron en la década de los 30, los arqueólogos aún no pueden explicar quién se asentó en la región, de dónde vinieron o a dónde fueron, y nadie sabe la relación entre los escultores de estas complejas tumbas subterráneas de tierra adentro y los túmulos funerarios y estatuas gigantescas de San Agustín, a 180 kilómetros hacia el sudoeste. Hipogeos son las 162 tumbas subterráneas de tierra adentro, excavadas en roca volcánica, y las más de 500 estatuas y monolitos funerarios que rodean el cercano pueblo de San Agustín. Están esparcidas a lo largo de 2.000 kilómetros cuadrados de montañas y llanuras cerca del río Magdalena, en el suroccidente de Colombia.